cookie amigos, ¿cómo están? La época, la temporada navideña ha comenzado. Ustedes ya saben que en el canal encuentran mi receta de galletas de jengibre que son deliciosas, no se la pueden perder. Pero hoy les traigo una nueva masa de galletas navideñas y además un montón de ideas para que vos lo puedas hacer en tu casa, para que puedas compartir con tus amigos, con tu familia. Y también, si te dedicas a esto y querés vender, vas a ver que son unas opciones geniales para vos. Y además, las podés decorar y llevarlas al siguiente nivel. Acompáñame y empecé a llenar tu hogar de dulces momentos navideños. Yo soy Vero, de mi canal de YouTube Dulce Ámbar Cookies, y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video no te lo pierdas. Inmediatamente, si activas la campanita de YouTube, te va a notificar que ese video ya está disponible y vos, cuando tengas tiempo, podés ir a verlo. Y como siempre les digo, sin dar más vueltas, les voy a compartir esta receta y todas las ideas para que ustedes hagan unas cookies hermosas en esta temporada navideña. Y estos son los ingredientes que vas a necesitar: 550 gramos de harina de todo uso o 4 ceros, azúcar glass o azúcar en polvo impalpable 250 gramos, 100 gramos de huevo, 100 gramos de sprinkles a tu elección, 250 gramos de manteca o mantequilla, una cucharada de vainilla y una cucharada de canela, que es opcional. Lo primero que voy a hacer es tamizar la harina para ya dejarla pronta. Luego directamente voy a agregar la manteca que tengo cortada en cubitos. Esta manteca está a punto pomada. Si estás trabajando en un lugar caluroso, es mejor que tu manteca esté fría. La manteca en este punto está maleable, pero sigue fría. Ahora vamos a agregar el azúcar glass y, como siempre les digo, en velocidad baja para no hacer una nube de azúcar en la cocina. Vamos a mezclar hasta que obtenga una consistencia pálida. Y ya en este punto agregamos también la cucharada de vainilla. Y si optan por elegir la canela, también se la vamos a agregar ahora. Yo utilicé 2 huevos medianos que pesaron 100 gramos, por eso les pasé la proporción en gramos para que a ustedes la receta les salga exacta. Como siempre les digo, para este tipo de masa utilizo mi batidor plano, la Lira, para no incorporar aire a la masa. Comenzamos siempre a una velocidad bajita y luego vamos aumentando la velocidad hasta una velocidad media. Hay distintos métodos para hacer este tipo de masa. Acá estamos utilizando el método de cremado, estamos emulsionando, es decir que estamos mezclando todos los ingredientes y por último vamos a agregar, como ven acá, la harina que previamente tamizamos. ¿Qué buscamos con esto? Lo que buscamos es que no se nos active el gluten y siempre corroboren, siempre confirmen que cada ingrediente que van agregando quede bien mezclado. Si gustan, siempre pueden agregar a este tipo de masa una pizca de sal para realzar los sabores. Como podés ver, los ingredientes se van emulsionando de forma perfecta. Yo dividí la harina en 2 partes prácticamente y aquí agregué lo que quedaba de ella. Seguimos mezclando bien hasta que todo esto esté bien emulsionado y van a notar cómo esta masa comienza a despegarse de las paredes del bowl. Ahí ya está todo pronto para retirarla. No queremos sobremezclarla, no queremos sobrebatirla, justamente por lo que les dije, para no activar el gluten de esta masa. A diferencia de cuando hacemos panes, que sí queremos que el gluten se active, aquí no. Queremos que la masa quede bien unida, pero sin sobremezclar, para que cuando nosotros vayamos a cortar y hornear estas galletitas no se deformen. Aquí estamos agregando por último los sprinkles, que solamente vamos a dar un batido, un mezclado, para que ellos queden bien incorporados, pero no lo hagas en exceso porque si no ellos también se van a romper y ya no van a quedar la masa con estos sprinkles tan marcaditos y tan bonita como la van a ver aquí. Luego la saqué, la uní y así nos queda. Es una belleza y además es deliciosa. ¿Qué vamos a hacer con esto? La voy a dividir en 2 partes, la voy a poner sobre papel film y lo vamos a llevar a la heladera o refrigerador para que esta masa adquiera estructura, adquiera firmeza y así poder estirarla con mayor facilidad. A mí me gusta llevarla mínimo de 30 minutos a 1 hora. Inclusive si tenés tiempo la puedes preparar a la masa de un día para otro. Aquí ya tengo mi masa bien fría. Recuerden que luego que la saquen de la heladera o refrigerador van a tener que esperar un poquito para poder estirarla con facilidad, ya que la masa está bien rígida. Les cuento que esta masa puede durar de 4 días en la heladera hasta 1 semana y hasta 6 meses en el freezer.
Como están viendo, a mí me gusta estirarla entre papel para hornear y lo hago con un palote o rodillo nivelador. También podés utilizar regletas. ¿Qué hace esto? Nos permite que la masa quede pareja. Acá les estoy mostrando el tipo de medida que utilizo yo. Es para nivelar y que toda la masa nos quede con el mismo grosor. A mí me gusta hacerla de 6 milímetros de ancho de grosor, pero hay quienes la llevan hasta 1 centímetro. Más de eso no sería muy aconsejable debido a que se van a deformar en el proceso de horneado. Luego vuelvo a llevar mi masa ya estirada a la heladera o refrigerador para que adquiera más estructura y así poder cortar de forma más pareja y prolija nuestras cookies. Acá les voy a mostrar cómo. Acá ya tengo uno de mis cortantes o cortador. Voy a hacer presión. Recuerden que tenemos que presionar un poquito, hacer un poquito de fuerza porque la masa está fría. Y así la voy a llevar luego que las tengo prontas a un tapete micro perforado. A su vez, luego de que yo las corto, me gusta volver a llevarlas a la heladera antes de hornear. Es una forma de estar seguros que esta masa no se va a deformar. Y acá empiezan uno de mis tips, una de mis ideas para que vos transformes tus cookies en adornos de Navidad. Chirimbolos, bombillas, bolas o esferas de Navidad. Comentame, déjame ahí en los comentarios cómo le decís vos. Bueno, con estos popote, pajitas, straw, vos podés hacer un círculo, marcar un círculo en la galleta y así después le podés pasar una cintita o un cordón para colgarlos en tu arbolito y transformar estas cookies en adornos navideños. Es una idea muy linda y súper divertida, ya sea para decorar tu hogar o también para vender. Te voy a mostrar que lo podés hacer con diferentes formas. Y después que estas galletas estén horneadas, también podés decorarlas. Las podés dejar así, sencillas, le pasás una cintita, un cordón de color navideño y las podés colgar así porque ya tienen sprinkles, la masa es preciosa. Y si no, también la podés decorar con glaseado, como yo siempre les digo, llevarlas al siguiente nivel y hacer unas galletas hermosas. También en los próximos videos te voy a mostrar otras ideas. Acá tengo un cortante que primero vamos a cortar. Esta va a ser la base de nuestras galletas. Estas van a ser unas galletitas dobles que las podemos rellenar. Es el estilo del insert cookies. Y yo les voy a mostrar cómo las voy a transformar en un estilo más navideño en vez de que tengan el centro en forma de corazón. A medida que vamos trabajando la masa pierde firmeza. Por lo tanto, si ven que su masa se ablanda demasiado, no duden en llevarla nuevamente a la heladera. No se olviden que es una masa con mucha manteca y esta se va ablandando con el correr del tiempo y sobre todo cuando vamos trabajando con ella. Aquí lo que hago es que la forma del corazón, la puntita del corazón, tanto con el dedo o con la pajita, el sorbito que ustedes tenían, lo pueden achatar para que quede con una forma de gorrito. Y así tenemos otro diseño en estas cookies. Vamos a transformar estos corazones en gorritos de Santa. Lo que hice con los pedacitos que me sobraron de adentro fue guardarlos para hornearlo y hacer pequeñas galletitas. Acá trituré caramelos de color rojo para hacer este centro que van a ser los gorritos. Por eso elegí este color, pero pueden ser del color que ustedes quieran. En este caso porque le quería dar forma de gorrito de Papá Noel, de Santa. Voy horneando por tandas, por secciones, debido a que voy a hacer distintas formas y las dejo aproximadamente unos 6 a 8 minutos entre 170 a 180 grados centígrados o Celsius, unos 350 a 355 grados Fahrenheit. Y acá les muestro las otras que ya tenía en la heladera, que había llevado nuevamente al refrigerador y también las voy a hornear. Como pueden ver, la masa estaba bien rígida. Enseguida que salen del horno, las podemos dejar con los bordes doraditos o dejarlas más claritas. Eso depende del gusto de cada uno. Si ustedes ven que quedan infladitas, pueden hacer eso que hice ahí, pasar un fratacho para nivelarlas. En mi caso quedaron bien, si seguimos el proceso que yo les digo, quedan perfectas, no es necesario, pero se los muestro por si a ustedes les pasa y sepan cómo solucionarlo. Y esta es otra de las ideas que les traigo. Estos son con cortadores, con cortantes que ya tienen la forma, premarcados, los premarcamos y los horneamos. Y así de bonitas quedan. Hay muchas formas, muchos estilos y no necesitas tener todos los cortantes o todos los diseños. Acá te traigo varias ideas para que vos puedas hacerlo desde tu casa y elegir el método que más te guste. Acá estoy rellenando estas galletas tipo Linzer que les conté
en el proceso de este video. Y en mi caso le estoy rellenando con dulce de leche. Lo puedes hacer con ganache de chocolate negro, con ganache de chocolate blanco, con lo que más te guste. En las que tienen caramelo podés cubrirla todas con el mismo relleno, pero en las otras las dejé lisas porque si no lo querés hacer con caramelo, también te traigo otra idea, que es rellenarlas con jalea o mermelada de frutilla, de fresa o cualquier fruto rojo para que este centro de las galletas también quede con ese color si no querés ponerle caramelo. Son dos texturas totalmente diferentes, unas quedan blanditas por la jalea o la mermelada y la otra quedan más crujientes por el caramelo. Y luego con un poquito de glaseado le hacemos el borde y el pompón de este sombrero de Santa y quedan preciosas. También si querés darle más textura le podés agregar un poquito de coco rallado. Aquí conseguí un coco rallado que era bastante grueso, así que primero lo pasé por el molinillo para que quedara bien finito y poderle dar una textura más delicada. Aquí les estoy acercando la cámara para que ustedes puedan ver. Es un proceso muy sencillito. El glacé está en una consistencia media a fluida porque solamente queremos que quede un poquito de textura para dar la forma y que después al secarse no quede muy rígido, sino que tenga esa textura fina y delicada para comer estas galletitas. La verdad que no solamente quedan muy bonitas para decorar nuestra mesa dulce navideña, una idea genial para vender, que no solamente es bonita, sino también deliciosa. Como siempre les digo, no se olviden de darle like, suscribirse y compartir estos videos para que nuestra comunidad galletera siga creciendo y así me acompañen en mi camino galletero. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.